Y sin más preámbulos, yo le quiero dar la bienvenida a los dos speakers que nos estarán acompañando el día de hoy. El primero de ellos es Andrés Mauricio Hernández Quintero. Andrés Mauricio es contador público titulado en la Universidad Piloto de Colombia, es experto en costos de producción y cuenta con más de 20 años de experiencia en el área contable. Y hoy en día hace parte de nuestro equipo Sigo para Latinoamérica, hoy para Sigo Contífico en Ecuador. Y adicional nos está acompañando William Esteban Armas Carrera. William es profesional en finanzas y auditoría con más de 10 años de experiencia en contabilidad, auditoría y costos. Actualmente tiene el cargo de Accounting y Tax Team Leader en Sigo Ecuador y pues tiene su propia consultora. Entonces, hoy nos estará acompañando junto con Mauricio para ver este primer módulo de nuestro Sigo Partners Academy. Mauricio y William, les doy la bienvenida y este espacio es completamente de ustedes. Como solemos decir en Sigo, ahora, contables días para todos, colegas. Bienvenidos, qué bueno que se puedan conectar el día de hoy. Esperamos que lo que vamos a hacer hoy es construcción de conocimiento, de darles unos tips que sé que les van a ayudar un montón en su vida profesional. Si tienen dudas, tratarlas de entre todos y responderlas. Veo que hay varias ciudades conectadas: Guayaquil, Quito, Machala, Sangolquí. Qué bueno que hayan tomado el tiempo para que estén conectados hoy con nosotros y se empiecen a enamorar del camino del contador estratégico. Hoy vamos a ver el módulo uno y nada, y darle la bienvenida aquí a un colega, a William, una persona supremamente capacitada, con mucha energía, con ganas de compartir experiencias. William, bienvenido. Salúdanos, cuéntanos un poco de lo que tú haces. Hola, buenas tardes con todos. Pues como Mauro les estaba comentando, la intención de esta charla es poder afianzarnos un poquito más, conocer un poco más, sacar puntos claves que podemos tener para poder generar más negocios, para poder crecer personalmente y profesionalmente. Bueno, a hablarles un poco de mí, como ya estaba en la presentación anterior. Pues hoy por hoy estoy en la parte líder de contabilidad y impuestos aquí en Sigo Ecuador. Soy la parte contable de la empresa. Entonces vamos a poder ayudarles en cualquier duda que tengamos y vamos a hacer una charla muy simpática, muy productiva para todos en esta tarde. Gracias, William, qué bueno, qué bueno. Entonces les voy a decir de qué trata y qué es lo que vamos a hacer hoy. Precisamente hoy vamos a hacer una charla, ¿cierto? Y juntos vamos a construir conocimiento. Y en eso les compartimos una cartilla, les compartimos una cartilla en un Wordcito, acá está, para que los que la puedan abrir vayan siguiendo paso a paso con nosotros. Son 10 actividades que vamos a desarrollar y cada actividad vamos a tocar algunos temas. Y cuando yo les pregunte, los que quieran participar, les podemos abrir el micrófono o si no pueden conectarse, nos pueden ahí por el chat, nos pueden ir compartiendo sus opiniones. Entonces, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Primero quiero hablarles de qué es Sigo Partner Academy. Es una nueva experiencia que queremos compartir con todos nuestros colegas, donde vamos a hacer talleres inmersivos, donde es un campo de entrenamiento, donde vamos a traer speakers para que podamos utilizar Pontífico mejor, para que podamos entender de pronto para los que son nuevos o para reforzar para los que ya conocemos o para mejorar o tener una idea de saber cómo puedo volverme más eficiente como empleado o como independiente. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidos a esta nueva experiencia que tenemos en Sigo y espero que aprendamos muchas cosas el día de hoy. Entonces, ¿de qué va el tema? El tema va en que vamos a pensar como si fuéramos, primero, este primer módulo se llama El camino del contador estratégico. Y hay algo bien interesante que les dejé acá de por qué un presupuesto. O sea, el taller.
vamos a tener 4 módulos. Ahorita les voy a ir indicando qué vamos a ver en cada módulo. Hoy vamos a hacer un resumen generalizado no solamente vamos a entender cómo hacer un presupuesto, sino a mí como contador, ¿por qué me importa conocer el presupuesto? ¿Qué herramientas me va a dar eso para mejorar mi capacidad de conocimiento con mis clientes, mi capacidad de resolver los problemas de los clientes? Entonces, yo tengo una frase que suelo decir que es, pienso como empresario, soluciono como contador. Y acá vamos a hablar de la empatía. Entonces, el ejercicio está en que vamos a ser empresarios. Yo soy un empresario que quiere un contador y mi empresa comercializa artículos de tecnología y estoy buscando el mejor contador del mundo. Pero entonces, imagínense ustedes como empresario, y acá vamos a hacer el primer ejercicio, y si quieren me lo pueden ir escribiendo en el chat. Ustedes, si fueran empresarios, ¿qué le preguntan a un contador? Si están buscando al mejor contador, ¿qué le deberían preguntar? ¿O ustedes qué le preguntarían? A ver, yo los miro. ¿Tú qué opinas, William? Danos ideas de tú, si eres un empresario, ¿qué le preguntarías a ese empresario? Claro, pues como empresario, poniéndonos en el papel de ellos, lo principal que todo el mundo tiene miedo, ¿qué obligaciones tengo contra los entes de control, en este caso contra el SRI? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o qué tengo que presentar? Pero También vamos a hacer el ejercicio. Eso es, yo como empresario, ¿qué quiero saber de un contador? Voy a cambiar la pregunta. Como empresario, ¿qué quisiera saber de un contador? Vámonos por el principio. podemos, Si tú fueras empresario, ¿tú qué le preguntarías a un contador? ¿qué estrategias Y conoce me la ley podría SR. dar Dime, para sí, poder tener un mejor beneficio? ¿qué estrategias me podría dar? Interesante, lo voy a dejar amplia, no solo no por un beneficio. Por acá, eh, Sonia dice, si conoce la ley de SRI. Bueno, es si conoce la ley de SRI. ¿Qué otra cosa yo quisiera saber de ese contador? Su conocimiento, la experiencia. Sí, yo creo que muchos clientes nos dicen, bueno, ¿cuál es su experiencia? ¿Cierto? Entonces, la experiencia, ¿ok? ¿Qué otra cosa creen ustedes que es importante que podamos conocer de un contador? ¿Por qué debería contratarte a ti y no a otro contador? Sí, la verdad, sí. Y esa siempre me la preguntan. ¿Cómo es ¿Por el qué, acompañamiento que tenemos? por qué debería contratarte a ti y no a otro contador? ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que empecemos a desglosar varias partes de esto, empezando a decir la empatía. Y la empatía no es solamente qué busco yo de mis clientes, sino qué esperan mis clientes de mí. Porque es que mi servicio contable muchas veces nosotros no lo sabemos organizar en actividades, ¿cierto? Y aunque es un servicio, la suma de las actividades que yo realizo se convierten en un producto. Y ese es el producto que buscan los contadores. Y yo lo que quiero es que empecemos a pensar que lo que busca un cliente es un dolor. Él tiene un dolor y quiere una solución a ese dolor. Entonces yo como contador, ¿qué debo ofrecer? Esa pastilla para ese dolor. Y ahí yo podría estarle contestando lo que decía Cristian. ¿Por qué debería contratarme a mí y no a otro contador? Entonces, porque yo no soy solamente un contador, yo soy un aliado estratégico de las empresas, de las organizaciones, de los comerciantes principiantes, de los estudiantes, y acá se genera algo que se llaman nichos de mercado, ¿cierto? Porque la contabilidad tiene muchas ramas, pero cada uno de nosotros de alguna manera se especializó en alguna de esas ramas. Aunque el contador conozca de una gama amplia de temas, ¿cierto? Generalmente somos más fuertes en unos temas o en otros. Y allí es cuando vemos la posibilidad de decir, bueno, yo no voy a hacer la contabilidad de todos, veo que yo soy bueno con inventarios, entonces me voy a dedicar a aquellas empresas que necesitan inventarios, que tienen problemas con su software porque no les funciona el inventario, porque necesitan costear y empiezo a generar un producto.
¿cierto? Y en la contabilidad a veces como que nos tapamos con una venda porque pensamos que la contabilidad es una sola vía. La contabilidad tiene muchas cosas. Entonces, como yo conozco tanto, yo puedo generar varios productos. En mi caso, yo empecé así. Yo empecé primero hacía asesorías contables donde hacía estados financieros y presentaba impuestos. Ya. Después me di cuenta que habían personas que no sabían eh, parametrizar los software contables y me especialicé en SIGO. Yo llevo trabajando en SIGO 20 años, desde que era el DOS hasta ahorita que está en la nube. Entonces, eso me permitió generar una serie de productos en consultoría. Y luego que estaba trabajando en consultoría, me di cuenta que podía asesorar en otros tipos de cosas. En el mes de diciembre, yo creo, después de que hagamos el módulo 4 en el Sigo Partners Academy, vamos a hablar algo de marca personal, de cómo yo puedo volverme a responder esa pregunta que me pareció súper valiosa. ¿Por qué me deberían contratar a mí? Y eso solo se da en cómo tú demuestras lo que tú sabes y cómo expresas lo que tú conoces, ¿cierto? Entonces, antes de empezar a conocer el cliente el negocio de mis clientes, empiezo porque yo a veces no conocemos o de pronto no le hemos dado forma a lo que nosotros somos como producto. Y esto es bien importante. Y yo como me di cuenta de qué soy como producto con las preguntas que me hacían mis clientes. Entonces me decían, Mauro, ¿cuánto vale hacer una contabilidad? Es una pregunta bien extensa, ¿cierto? ¿Cuánto vale? ¿Qué actividades hace? ¿Cómo las hace? Oiga, usted tiene una aplicación, usted conoce qué tipos de impuestos, cuál es su experiencia, en qué empresas ha trabajado. Y eso me llevó a mí a hacer algo, a tener, que acá les doy un tip para que lo tengan en cuenta. Dos cosas. Uno, siempre trabajar con un contrato por prestación de servicios, donde en el contrato de prestación de servicios yo delimito mi actuar. Ay, Mauro, mire, ya que usted va para allá, entonces lléveme este papel. No, espere, tranquilos. Aquí estas son mis actividades y por estas actividades yo cobro un valor. Una vez que yo termino mi actividad, usted me paga. Entonces, a veces nosotros no, nos da pereza o no sabemos o nos da pena porque al que yo ya le llevo la asesoría contable es familiar mío y no hacemos un contrato de prestación de servicios y a futuro piensan que eso no es un contrato, no es un trabajo, sino que es un favor y podemos tener algún tipo de problemas con ese tipo de conceptos. Y adicional, con ese contrato, lo que a mí me enseñó es una forma de venderme, lo que llamamos un speech comercial, ¿cierto? Entonces acá yo les dejo un ejemplo yo no lo repito palabra a palabra, pero me da una guía para cuando a mí me dicen, bueno, Mauricio, ¿usted qué hace? Entonces yo le digo, no, yo no soy solo un contador, no soy un contador cualquiera, soy un aliado estratégico que le da soluciones tributarias, administrativas y contables a los empresarios y me especializo en los primíparos, en todas esas pequeñas empresas que hasta ahorita están empezando a generar, que no sabe, hasta ahorita se están formalizando, o a esas empresas que ya llevan un tiempo, pero hasta ahorita se van a empezar a formalizar y necesitan de alguien que los guíe. Ese es mi speech comercial. Entonces, tomen estas ideas y con esas preguntas y con esa base pueden generar. Oiga, ¿yo a qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que yo hago? Y puedo generar un speech comercial. Esto del contrato y de la marca personal, en un próximo módulo lo vamos a profundizar. Entonces, es para que ustedes vean y vayan entendiendo de cómo va a funcionar nuestro Psicopartners Academy y todas las cosas que les vamos a poder sacar provecho. ¿De acuerdo? Listo, vamos con la actividad 2. Entonces, en el cuadernillo nos dice, bueno, conociendo a fondo el cliente, ¿cierto? Entonces, ahora sí, en nuestro papel de contador, díganme, aquí les pongo 5 aspectos que yo debería saber de mi cliente. Listo, ¿ustedes qué le preguntan a sus clientes para conocerlo? Mientras que van pensando, yo pongo aquí si tiene capacidad de análisis, dice Zoraida, Lucía dice, ¿cómo me puede ayudar a optimizar la situación financiera de la empresa? Me gusta eso, me gusta de cómo ayudar a optimizar. Y yo le digo a mis clientes, porque digamos que coloquialmente me dicen, Mauro, ¿cómo pago menos impuestos? Y yo le digo, no, eso suena muy feo. ¿Cómo volvemos más eficiente tu carga tributaria? Suena más bonito, ¿cierto? Entonces,
díganme qué le preguntan ustedes a sus clientes o qué debería yo preguntarle al cliente. ¿Qué quiero saber de mis clientes para empezar a llevar una asesoría contable? Si soy empleado, ¿cierto? Y yo ya trabajo para una empresa, esto también me sirve porque a veces nosotros vamos en el día a día y no nos preguntamos, venga, pero bueno, ¿y quiénes son los socios? Bueno, ahorita vamos a hablar de una serie. ¿Cuál es su ciclo de conversión de efectivo? Interesante, interesante. Su ciclo de conversión ¿cómo aprendemos? Ciclo de conversión de efectivo. ¿Qué otra cosa? ¿Tú qué dices, William? ¿Cómo está estructurada su Es empresa? que el cliente conoce cuál es su producto estrella o sus productos estrella para su Ah, comercialización. ok. ¿Cuáles son sus productos estrellas? Sí. ¿Qué otra cosa? Quiero conocer del cliente. Entonces yo les voy ayudando. ¿Cómo se financia? Si materia prima principal es nacional o importada. Eso es, ¿cómo se financia? Materia prima nacional o importada. De acuerdo. ¿De dónde son sus proveedores? ¿Tiene identificados sus procesos? Uy, Patricia, te me adelantaste un ejercicio, ya vamos para allá. ¿De dónde son sus proveedores? Interesante, ¿de dónde son sus proveedores? Me imagino que se refiere a que si son nacionales o extranjeros. Proveedores, listo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo conozco? ¿Por qué es importante conocer al cliente, cierto? Porque resulta que, aunque la actividad comercial es similar, cada empresa tiene algunos aspectos que los hacen destacar, sobresalir de otras. Y entonces, eh, por ejemplo, acá lo que pasa mucho es que me dicen, yo tengo una empresa y me dicen, la empresa es una persona que tiene un autolavado y el autolavado lo maneja una persona natural. Entonces, claro, él le denomina al lugar y al sitio empresa, pero realmente no está constituida como una persona jurídica, no tiene accionistas, no tiene una condición diferente y eso hace que ya me dé como un indicio de por dónde debo llevar mi asesoría contable. ¿A qué se dedica la empresa? Y aquí es donde a veces, muchas veces uno comete el error, que así uno no sepa, no, mire, yo hago zapatos, pero yo nunca he llevado la contabilidad de una empresa que hace zapatos, acepto, pero no me tomo el tiempo de investigar, ¿cierto? Venga, ¿cómo son los procesos? Compra materias primas, lleva inventarios, importa materias primas. Es más, cuando él vende los zapatos, los exporta. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de la exportación? No, él solamente es distribuidor. Entonces él solamente comercializa. ¿Sí? Y una pregunta que no me hizo ninguno, oiga, ¿qué software contable lleva? ¿Tiene software contable o lo lleva en Excel? ¿Será importante que lleve software? ¿Cierto? Eh, ¿Tiene presupuesto para el servicio contable? Uno nunca pregunta eso. Y vean que es muy interesante preguntarle al cliente, bueno, tú estás buscando un contador, ¿cuál es tu presupuesto para el servicio contable? Porque dependiendo de esas respuestas, tú también le puedes ofrecer, ¿cierto? Entonces, viene un tema bien interesante. Es empresa familiar, tiene cultura tributaria, aunque uno no le debe decir al cliente, oiga, William, ¿usted tiene cultura tributaria? No, yo creo que uno le pregunta, bueno, ¿y tú qué tipo de impuestos presentas o pagas? Entonces ese cliente generalmente le dice a uno, no, Mauro, la verdad no, es que estoy desorganizado, estoy atrasado, no he pagado impuestos. O habrán otros que son más directos y me dicen, Mauro, es que yo no entiendo eso, no sé, dime tú y dime guías. ¿Cierto? ¿Cuáles son sus procedimientos certificados ISO, BPM? También. ¿Cuáles son esos procedimientos internos? Uno los deja pasar. Esa debe ser la clave. ¿Cuál es su presupuesto para la contabilidad? Claro. Pues como en las ventas, que también vamos a tener un tema bien interesante de ventas. Y porque a nosotros los contadores no nos enseñaron a vender, ¿cierto? Creo que a muchas personas no hay. Las ventas hay unos que tienen un desarrollo natural y venden todo, pero las ventas tiene un proceso,
unas habilidades que uno podría desarrollar, tiene unas técnicas. Entonces, una recomendación, y eso también lo vamos a hacer en el Sigo Academy, Partner Academy, en el Sigo Partner Academy, vamos a hablar sobre eso. Porque no solamente me van a servir para mí, sino para entender mi cliente con por qué vende como vende. ¿De acuerdo? Entonces, entender, conocer el cliente me va a hacer generar una serie de preguntas, ¿cierto? Y sobre todo, empezar a saber con quién estoy hablando. Por allá hablaron algo del flujo. Vamos a hacer el ejercicio 3. Listo, ya tengo acá 5 aspectos claves que quiero saber. Yo les digo, mis 5 aspectos claves es primero, si tiene software contable. Segundo, si tiene un presupuesto para la asesoría contable. Siempre empiezo por ahí. Tercero, hago una pregunta que me gusta mucho. ¿Qué si ha tenido relación con otros contadores? ¿Por qué está cambiando de contador? O si nunca ha tenido un contador, ¿qué espera del contador? Esa pregunta a mí me gusta mucho para saber si hay feeling con la persona que voy a trabajar. En mi caso, y eso es alguna sugerencia que le digo a muchos colegas, no se case con las personas con las que usted no encuentra ese vínculo, porque al final usted va a tener un problema de confianza. Y aquí usted se vuelve en una parte clave de la empresa. Entonces, si el dueño de la empresa no quiere hablar con usted, que es el contador, difícilmente va a haber una buena relación, ¿cierto? Y ya después lo que hago es, vamos a hacer acá un mapeo de procesos, ¿cierto? La idea aquí es que ustedes hagamos y se imaginen y se describan un proceso sencillo desde que yo ofrezco un producto, lo compro y lo vendo, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo con otra actividad. Por ejemplo, yo al principio, cuando yo no tenía mucho conocimiento de muchos procesos, yo hacía estos mapas de procesos, ¿sí? Entonces me decían, no, pues eso es muy básico. Vean este mapa tan sencillo. Entonces, llega un cliente a un bar, ¿cierto? Y va a pedir una bebida en el bar. No, ese es el proceso. ¿Cómo pide un cliente en ese bar esa bebida? Entonces, llega el cliente entra al bar, se sienta en una mesa, ¿cierto? Alguien le entrega un menú, el cliente analiza el menú, decide, pide una bebida, le sirven la bebida y la paga. Y en ese proceso tan sencillo, ¿cierto? Para este ejemplo, uno se da cuenta que mínimo necesita por lo menos 2 personas que intervienen en el cliente, que es un mesero y un cocinero o el bar, ¿cierto? Pues es lo que me imagino yo, a no ser de que tenga un mesero que sea el mismo barman y que sea el mismo de la caja que cobra, puede pasar. Pero es una pregunta que a mí me generaría duda. Venga, ¿quiénes intervienen? Entonces acá yo ya voy estimando si él tiene personal. Y después una pregunta que se me va ocurriendo es, ¿y entonces el cómo contrata ese personal? Que ahorita más adelante William nos va a ayudar con ese tema de nómina y de qué tener en cuenta con la nómina, ¿de acuerdo? Luego se me ocurre otra pregunta, y él utiliza un software, él tiene un software que le permita, o el mesero solo toma un pedido a mano, ¿cierto? Entonces, si él tiene el software, yo ya también me estoy preguntando qué tipo de software, y yo como contador, venga, yo no sé manejar ese software. Entonces, hay una actividad adicional a la que me toca hacer a mí como contador, que es prepararme en el uso del software, ¿sí? Entonces, fíjense que no solamente estoy aprendiendo de mi cliente, sino estoy teniendo en cuenta que yo como profesional tengo que prepararme en otros aspectos que le van a ayudar a ese cliente y me van a ayudar a mí en el desarrollo de mi actividad. Luego, otra pregunta, bueno, y él tiene inventarios porque hay alguien que sirve unas bebidas. ¿Cómo mide las bebidas? ¿Cómo calcula ese inventario? ¿Cómo compra esos productos? Entonces, un mapa de procesos no solamente te está ayudando a saber el flujo de la información, sino los responsables que actúan dentro del proceso. Y aquí hay algo que le digo también a los clientes y que les ha gustado mucho, es mire, y les voy a hacer ahí una pregunta. En una empresa, en un departamento contable, ¿cuántos contadores se necesitan? A ver,
¿Tú qué dices, William? En una empresa, en un departamento contable, ¿cuántos contadores se necesitan? Y acá escríbame en un número, 1, 2, 3, 4, depende. Les Sí, gané. eso es la típica. Depende. Depende del Depende tamaño. del tamaño de la empresa. Ajá, Sí, de correcto. acuerdo. Pero supongamos una empresa familiar. ¿Cuántos contadores necesitaría una empresa familiar? Posiblemente estaría para mí, entre dos o tres personas, exagerado. ¿Quién da más? Vamos en tres. ¿Quién da más? Cuatro. Una, dos, una. Solo dos. Por ejemplo, le podemos abrir el micrófono. ¿Quieres hablar, Patricia? Dice sí. O Maritza, sí. Los asistentes, las cuentas. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar que nos diga por qué una, por qué dos, por qué cinco, por qué depende de la empresa? Cristina, ¿quieres hablar para abrirte el micrófono? Claro. Un contador y un asistente contable. ¿Vale? ¿Le podemos abrir el micrófono a Cristina? Hola, hola, ¿me escuchan? Charlas. Sí, hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás hoy conectada con nosotros? Hola Andrés, te saluda Cristina desde la ciudad de Quito. Ah, bien, qué bueno, qué chévere. ¿Frío o calor? Ahorita caliente. Caliente, caliente. Pero qué Ujú. bueno. Cristina, ¿por qué dices que depende? Dinos. Siempre depende porque en la experiencia que tenemos acá hay empresas familiares que tienen muy poco movimiento y no demandan de más de un contador. Hay otras, en cambio, que necesitan un contador general, uno supervisor, varios asistentes contables. Entonces siempre va a depender del movimiento que tengan, si tienen inventarios o si solo son de servicios. Entonces, por eso digo depende. De acuerdo, perfecto. Me gusta lo que estás diciendo y creo que todos estamos en esa vía. Pero ¿qué pasa si yo les dijera que no hablemos del contador como, como cargo? Hablemos actividades de contabilidad. Entonces, si hablamos de actividades de contabilidades, todos en la empresa, sea pequeña o grande, son contabilidad. Y la clave está en que si ustedes se dan cuenta, en una empresa grande, desde la portería, el señor portero está haciendo contabilidad. Porque muchas veces a la portería de pronto llegan unas facturas, él hace una recepción. La recepción y el archivo de los documentos son parte de la contabilidad. Es que toda transacción se registra en contabilidad, ¿de acuerdo? Pero a veces nos da pena como contador. Yo digo que el contador es el maestro el maestro de la orquesta. Y yo me tengo que sentar antes de empezar a correr a ejecutar, es a pensar en dónde puedo optimizar los tiempos, que no me toque hacer a mí dos cosas, que no sea que a mí hay alguien que hace una factura y después me toca volverla a registrar. Cuando yo tengo un software donde el mismo registro de la generación de la factura va a generar registro contable. Entonces mi trabajo como contador sería analizar y que realmente ese es el trabajo del futuro del contador. La inteligencia artificial va a quitar todos los procesos manuales de registros, porque ya sean en las entidades tributarias, ¿cierto? Ya tiene la información y en los software contables está la información, entonces yo ya no tendría que entrar a registrar nada, tendría que entrar a analizar. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de un flujo de información, lo que pretendo es que a través de una herramienta, ¿cuál es esa herramienta? Contifico. Nuestro software tiene que ser esa herramienta que nos permite que el trabajo administrativo se convierta al mismo instante en un trabajo contable y no toque hacerlo dos veces. Para eso es que necesitamos que nuestras herramientas de aplicaciones tecnológicas funcionen, ¿cierto? Entonces, para nuestro caso, lo que queremos es que cuando hablemos de Contifico sea una herramienta que te permita a ti solucionar lo que ese cliente necesita y que yo no tenga que hacer más trabajo para poder liquidar impuestos, hacer estados financieros, evaluar los números de una empresa. Entonces, cuando a mí me preguntan que necesito, ¿cuántos contadores necesito? Bueno, como cargo depende el tamaño, pero como un todo, todos son contabilidad y cada parte es importante y yo lo que debo es administrar como el maestro de ceremonias
para dónde va, qué documentos y cómo interviene para que en el menor tiempo posible yo pueda obtener una información de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, el mapeo de procesos, hagan el ejercicio. Los que ya somos expertos, a través de la experiencia, sabemos cómo funciona. Los que no somos tan expertos, a través de un mapeo de procesos, me ayudan a identificar cosas que de pronto yo no sabía y que no había tenido en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio lo que pretende es que yo pueda tener esa información para yo poder validar hasta dónde tengo conocimiento de mi cliente. Y mi cliente, qué tan eficiente, ordenado y qué disposición tiene de organizar sus procesos. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Ahora ya sé qué quiere el cliente de mí. Yo ya le ofrecí un posible de lo que yo puedo hacer, unas posibles actividades. Ya entiendo el cliente a qué se dedica, cómo funciona. Ya entonces ya voy a algo más puntual. Bueno, si es una persona natural, pues yo estoy hablando con el dueño. Pero cuando estamos hablando de empresas, muchas veces estamos hablando de empresas que tienen accionistas y acá a veces se nos olvida que yo hablo es con un representante de esos accionistas. Yo no hablo con todos los accionistas, pero si soy el contador de la empresa, sí debería tener acceso a conocer a los accionistas. Generalmente, yo lo que siempre hago y tengo en mis archivos es un resumen, ¿cierto?, de la participación accionaria con nombres y parentesco. Y ahí yo ya sé si es una empresa familiar, si es que un amigo se asoció con otro amigo, si es que hay una empresa con otra empresa, cuál es la afinidad que hay entre quién eligió el representante legal y los socios, porque me ha pasado algunas veces que el representante legal hace alguna serie de actividades que no se ven, no son tan bien vistas y resulta que los socios ni siquiera sabían. Y adivinen quién es el culpable de que los socios no sepan qué es lo que está haciendo el representante legal. Muchas veces el contador. Aunque eso no es una responsabilidad mía, ¿cierto? Pues termina uno en la mitad de una pelea que hubiésemos podido evitar conociendo las personas que están en la empresa. Entonces, aquí ya le pregunto ya a William y yo le digo, bueno, yo llego nuevo a Ecuador, quiero hacer una empresa, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde o en qué documentos y qué procesos debo tener en cuenta para estar legalizado en Ecuador? ¿Cuáles de esos documentos son públicos, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, tú me dices, mira, dame un ejemplo, Willy, dame un ejemplo. Si yo Bueno, voy a pues crear una para empresa en todas las Ecuador, ¿qué empresas. documentos adicionales crees tú que son los más importantes? Y los que quieran participar, escríbanmelo ahí en el chat. En este caso, para poder ser una empresa legalmente constituida, tenemos varios documentos. En este caso, están las escrituras de constitución totalmente, el registro valga la redundancia, en el registro mercantil. Y también podemos ir validando toda esta información en la Superintendencia de Compañías, en donde vamos a poder encontrar quiénes son los accionistas, quiénes son los representantes, si es que es una empresa con domicilio en, en el Ecuador, pero tiene su representante o su parte en el exterior, también podemos irlo revisando. Y esa información a la final nos sirve para poder tener en cuenta todas las obligaciones que nosotros, como contadores, deberíamos estar preparando y presentando para estas entidades de control. Yo ahí tengo una duda. Si yo quiero saber los accionistas, ¿hay un documento público o qué debo hacer para saber los accionistas de una empresa? Sí, sí, toda esta información en la superintendencia es pública. Tenemos el listado de los socios o accionistas que lo podemos descargar en la página de la superintendencia de compañías. Ah, ok. O sea, cualquier persona puede ingresar a esa información. Sí, tú puedes conocer, digamos, si yo soy el representante legal de la compañía X, Y, Z, puedo igual identificarte en dónde más eres representante legal.
como para poder Ah, atar toda una cadena de representación o cadena de empresas a las que tú estás a cargo. ok. Entonces, aquí hay algo que también pasa mucho, que hay actividades administrativas que se cargan al contador, como hacer las actas de registro. Hacer actas de registro sería una actividad de un contador. Por ejemplo, hacer las Muchas actas veces societarias. Muchas veces recae, pero prácticamente somos nosotros un apoyo también en ese sentido para los abogados que tiene la empresa o para la parte legal, porque damos también ese soporte en la que nos piden igual información o se puede hacer las actas para la revisión cuando se hacen los cierres anuales. Ah, ok. Entonces, una recomendación, entonces, como les decía en el ejercicio, ¿cierto? Adicional de saber el parentesco, fíjense acá, yo necesito saber cómo participa el socio, cuánto es el capital de cada empresa. eh, a veces se registra el valor de capital, pero solo está suscrito y no está pagado. Entonces, esos informes que se van a otras entidades de control no coinciden porque en el momento de que se crea la empresa no corresponde a lo que se evidencia en los estados financieros. eh, Hacerle una carpeta a cada beneficiario si es necesario de conocimiento de esos documentos. Entonces, es muy importante saber quién creó la empresa, qué hacen esos socios, ¿sí? Porque nosotros también tenemos una responsabilidad porque damos fe pública. Entonces, estamos firmando estados financieros y nos convertimos en parte del Estado al firmar esos estados financieros. Estamos aprobando las actividades que allí están inscritas. Entonces, el no conocer los socios los podría poner en riesgo y es algo que debemos tener cuidado. Puede ser que ya muchos de ustedes ya lo tengan. Si alguien lo ha hecho y tiene una manera de decir, oiga, mire, yo tengo esta sugerencia frente a ese tema, no lo puede escribir ahí, pero tengámoslo claro porque de eso depende la estabilidad también emocional, económica de nosotros. Entonces ya sabemos esa empresa, cómo está constituida, qué personas interactúan, ¿sí? Y ahora yo quiero saber, listo, ¿qué otras personas? Entonces, hablemos acerca de la carga de nómina, ¿sí? La carga laboral estratégica. Y aquí simplemente hagamos aquí, para que ustedes me pongan y hagamos un ejemplo. Si quieren me lo escriben ahí. Voy a poner acá dos empleados, voy a poner acá, es solo por el efecto de hacer un ejercicio, voy a poner acá secretaria. Y voy a poner acá panadero. Ah, no, el bodeguero. Entendiendo nuestro ejemplo de que tenemos una empresa que comercializa artículos de tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el salario mínimo del Ecuador? En este caso, para este año está en 470. En 470. Te lo voy a dejar ahí. Voy a poner solo 470. ¿Sí? Pero la secretaria, digamos que gana un poquito más, gana 600. 470. Ay. En- Voy a poner acá, 470. Ahora sí, y 470. ¿Qué otros costos? Y ahí ya, William, explícame un poco. ¿Qué otros Bueno, costos denomina? Pero vamos a mirarlo en el cuadernillo de trabajo. Entonces, todos tienen un cuadernillo de trabajo en Excel. sí, para este caso lo que estamos viendo es un sueldo básico con los principales cargos adicionales que tiene un empleado. ¿Por qué lo pusimos Ujú. así? Es simplemente para poder determinar cuál es el costo real de cada empleado. Porque muchas veces se puede decir, el empleado solamente me cuesta 470, pero no entiende que tiene todos estos rubros adicionales
que el empleador tiene que reconocerlo y viene a ser un costo o un gasto dependiendo de la operación para la empresa. Y por ende, después, como lo vamos a ver ya un poco adelante, esto me va a causar un efecto en mi costo o en mi precio final para poder hacer la comercialización. En este caso, el aporte patronal global es del 12,15% que corresponde a un valor que el empleador tiene que cancelarlo sobre el valor del sueldo. Tenemos el 13º, 14º, que son beneficios sociales de los empleados que se pagan el uno en diciembre, el otro en agosto o en marzo, dependiendo la región, que tienen que ver con un proporcional, el 13º proporcional al sueldo, que se lo puede ir provisionando mensualmente, que corresponde a todo lo ganado en un año, mientras que el 14º viene a ser el valor de un sueldo básico, ¿sí? Las vacaciones obviamente y los fondos de reserva, pero en este caso siempre que nosotros como empleados pasemos del año de trabajo, ¿sí? Es como que a partir del mes 13 gozamos de estos fondos de reserva. Y aquí también hay que tomar en cuenta que, bueno, solamente por tema didáctico no se le puso que pueden tener horas extras del 100%, del 50%, recargos nocturnos. O sea, es poder conocer cuánto en realidad me cuesta un empleado y todas las variables que conlleva cada contrato o cada turno de trabajo, dependiendo si es que tenemos plantas de producción o simplemente tenemos comisiones como en vendedores. Todo depende mucho del giro de negocio que tiene la empresa y cómo nosotros lo vamos a ir controlando también para de esa manera poder optimizarlo. De acuerdo. Entonces yo les hago acá una pregunta en el ejercicio. Bueno, ¿qué tipos de contrato existen en Ecuador? Entonces, hay un buen número de contratos, pero O sea, los más principales es un contrato indefinido. sí, eh, hay, es que hay contratos que, bueno, anteriormente habían los contratos eventuales, hay contratos que son, por ponerte un ejemplo, hasta por medio tiempo. O sea, todo depende de cómo la empresa lo esté gestionando. tiempo parcial. Ujú. Eso es, listo. Entonces, cuando estamos hablando de los tipos de, voy a poner acá tiempo parcial, muchas veces lo que también yo siento que pasa con los clientes saben de su negocio, pero ellos no saben de temas legales, de temas laborales, de temas tributarios. Hay unos que son muy pilos y lo entienden, pero igual ellos lo que deben saber es de su negocio, pues para eso nos contratan a nosotros para darles una guía. En este aspecto hay dos posiciones. Una, yo los guío hasta donde yo me sienta seguro de hacerlo. Si yo no me siento seguro, pues yo prefiero buscar un abogado laboral si hay algunos casos que son muy detallados, ¿cierto? Y acá viene otro tip, es no asuman responsabilidades que no son propias de nuestra labor, porque están asumiendo una responsabilidad que esa decisión que tú tomes puede afectar a ese empresario, ¿cierto? Y te puede afectar a ti, porque después te van a echar la culpa si hay una sanción, si hay una demanda, por un concepto que de pronto yo no estaba tan seguro. Generalmente este tipo de conceptos que son laborales, legales, pues es preferible hacerlo con un abogado. Más sin embargo, uno puede hacer siempre esa observación, hasta dónde tú sabes y hasta dónde tú te comprometes. Hay que tener mucho cuidado en esa parte laboral. Lo segundo, como acá ya estamos enfocados en que voy a hacer un presupuesto, ¿sí? Quiero saber ese cliente, bueno, ¿qué va a pasar con ese cliente? El tema de los contratos como tal, vamos a tocarlos en el módulo 2 cuando hablemos de costos y cuando hablemos de costos laborales. Hoy nos vamos a enfocar en solamente el valor. Entonces, cuando yo le digo en el ejercicio a nuestro cliente, bueno, ¿y usted cuánto le paga a la secretaria? Y me dice, no, el salario mínimo que son 600. Y yo vengo y calculo y resulta
oiga, el salario mínimo son 4, perdón, le pago 600, el salario mínimo está en 470, pero 470 se me convierten en 664. O sea, de pronto el empresario cuando hizo sus costos, hizo sus números, se le quedó por fuera todos estos valores que hacen parte del salario, ¿cierto? Entonces William nos decía, eso le va a afectar más ahorita que vamos a hacer un ejercicio de poner un precio de venta. Pero como yo ya hice mi entrevista y yo sé que ellos tienen unas personas y sé que tienen unas personas que pueden estarles pagando sin contrato, ¿cierto? Entonces, yo ya sé, yo ya tengo que empezar a seducir a ese empresario a decirle, mire, los costos laborales son los costos más importantes porque las empresas sin empleados pues no son empresas. Eso es lo primero. Yo tengo que invertir en mi personal. Las empresas no valen solamente por lo que hacen, valen también por la capacidad que tienen de producir dinero. Pero el dueño solo no produce solo, el dueño necesita un equipo de trabajo que se llama personal y ese es el equipo que le ayuda a producir el dinero, ¿cierto? Yo sé que es difícil que muchos empresarios no se quieran legalizar o no quieran validar todo el tema de la contratación. Y yo no me estoy yendo desde el punto de vista legal, porque otra opción es, yo creo que nosotros como contadores tenemos que capacitar mucho a esos empresarios, tratar de darles alternativas del conocimiento, ¿cierto? Para que ellos digan, no, si tiene razón. Entonces, tómese el tiempo de contratar el personal que usted necesita de acuerdo a lo que usted necesita y páguele lo de ley para que usted no tenga problemas y usted beneficie a esas familias y esas familias van a estar mejor, esa empresa va a tener sostenibilidad y eso que usted está haciendo de asesorar eso es hacer país. Porque si usted mantiene un cliente bien estable, pagando los impuestos que debe pagar, que la gente esté contenta cuando trabaja con él, usted está contribuyendo al país para que se fortalezca el comercio. Y eso es un deber del contador, no es solamente liquidar y que pague, es también darle esa seguridad. Entonces, al conocer los costos, ¿cierto? Ya tenemos los costos de nómina, ¿sí? Vamos a dejarlos ahí, vamos a hablar de los costos de compra, ¿sí? Entonces yo ya empiezo listo, ya sé que tiene personal. Ya sé que tiene personal. Y ahora, en el módulo 2 vamos a hablar de costos. ¿Sí? Entonces, hay costos de transformación, hay costos de comercialización y hay costos de servicios. Hoy nos vamos a enfocar para el ejemplo en la comercialización. En el momento de que mi cliente solamente compra y nos vamos a olvidar de que no hace importaciones, simplemente compra un distribuidor y vende. Como son equipos tecnológicos, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner acá tres productos. Voy a poner tres productos. Voy a poner acá un teclado. Voy a poner acá una pantalla. Voy a colocar acá, sí, un portátil, ¿cierto? Entonces, simplemente voy a colocar acá el costo total. Voy a colocar que el teclado vale $20, la pantalla me vale $300 y un portátil me vale $600. Bueno, entonces, cuando yo estoy solicitando, cuando yo empiezo a mirarlo, ¿qué es lo que hace el empresario? Siempre pregunto, y lo vimos, ustedes mismos contestaron en la primera actividad, por ejemplo, ¿qué proveedores maneja? Si son proveedores nacionales, si importa, entonces ya sabemos que si hay una importación, hay un proceso de pagarle a alguien en el exterior, de traerlo, de nacionalizarlo y de llevarlo hasta mis bodegas. Entonces eso tiene un costo adicional. Si tiene impuestos, puede ser que esos impuestos estén grabados, esos artículos estén grabados, que no estén grabados, ¿cierto? Si necesito utilizar un transporte, una bodega. Y allí es donde hablamos de algunos costos ocultos que se pueden estar quedando dentro del proceso, dentro de ese flujo de proceso que yo estoy creando, se me pueden estar quedando.
Pero esto lo vamos a ver, no lo vamos a enfocar bien en el módulo 2 de qué cosas debo tener en cuenta cuando yo voy a comprar, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer cómo compra mi cliente? Por ejemplo, si paga en efectivo o tiene cuentas por pagar, si le dan créditos a 60, 30, 90 días, y de una vez les avanzo, el otro año vamos a tener la temporada 2 de nuestro Sigo Partner Academy, donde vamos a ver todo el tema de flujo de caja, porque acá estamos viendo es cómo proyectamos qué es lo que yo quisiera que pasara, con qué herramientas necesito trabajar. Pero después cuando se hace realidad, bueno, ¿y qué pasa con todo ese dinero que se está generando allí, no? Entonces, entender los costos de compra cuando yo hablo con los clientes es entender, bueno, a qué se dedica, ¿no? Él transforma porque tiene una panadería, entonces él compra materias primas, él hace vestidos, él tiene artículos de ropa, no, él solamente le compra a otros y vende materia prima. Entonces, entender ese proceso de compra es importante y entender los costos que vinculan cada proceso, cada parte de ese proceso. Ahora ¿para qué necesito el costo de compra? Entonces, ahora sí, hagamos y les pregunto y abro el micrófono. ¿O quién da más? Hagamos este ejercicio. Si mis costos, ¿cierto? Entonces tengo teclado, pantalla y portátil. A ver, ¿quién da más? Teclado, pantalla y portátil. Entonces, teclado, pantalla y portátil. Listo. Si yo tengo estos costos que son 20, 300 y 600, tenía acá 20, 300 y 600. Entonces empecemos. Si yo tengo el teclado que me vale $20 y me quiero ganar el 40%, ¿cuál es el precio de venta? A ver, los veo. Póngamelos ahí en el chat. Tienda más. Si yo tengo algo que me cuesta 20 y me quiero ganar el 40%, ¿cuál es ese precio de venta? 28. Bueno, voy poniendo acá 28. ¿Quién da más? 28. ¿Quién da más? Sin pena, 28. Julio dice 28. ¿Alguien tiene un valor diferente? 28. ¿Cuántos utilizaron la fórmula que está acá? Ninguno. William. Era como prueba para ver quién saca los valores más altos. Claro, pues, había premio. ¿Alguien le dio un valor diferente a 28? ¿Alguien que le haya dado un valor diferente a 28? ¿No? ¿Ninguno? 33.33, 32. Vea, ya aparecieron las llaves. Voy a poner aquí 33.33, 32. Entonces, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a ir a nuestra Excel, a nuestro libro de Excel, ¿cierto? Y queremos analizar cuál sería un valor, una fórmula correcta de calcular un precio de venta y una forma incorrecta, ¿sí? A mí me costó, créanme que a mí me costó al principio entenderlo, ¿sí? Y una manera en que no se me olvidó es entender que yo lo que voy a mirar o lo de que debo entender es que esto es como si fuera una torta, ¿cierto? La torta, y yo la torta completa es el precio de venta, la torta completa es el precio de venta y es el 100%. Entonces yo les decía acá que si el costo vale 20, ¿cierto? El valor del costo vale 20 y me quiero ganar el 40, ¿cierto? Quiere decir que la utilidad, el costo es el 60. O sea, la torta se divide en que el 60% es el costo
y la utilidad es el 40%. Ya entendiendo esto y sabiendo el valor del costo, lo único que hago es una regla de 3. Si 60 vale 20, entonces ¿cuánto me vale 100? Y fíjense lo que me da. Quiere decir que yo para ganar el 40% debo vender ese teclado en 33.33. ¿Sí? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron varios? Yo también lo hacía. Y mis clientes a veces lo hacen. Me dicen, no, mire, pues si eso vale 20 por el 40%, entonces yo lo tengo que vender en 28. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cuánto es el, cuánto es, aquí cuánto me estoy ganando? 8, ¿cierto? Precio de venta menos costo, 8. Esa es la utilidad. ¿Cuánto es la utilidad del precio de venta? Es el 29%. ¿Y cuánto estaba esperando ganarme yo? El 40%. ¿Qué pasó? Que solamente poniendo el precio de venta estoy perdiendo $5. Matemáticamente. ¿Sí? Matemáticamente. ¿Por qué ocurre eso? Porque a veces, digamos que, ¿cómo puedo validar más bien esto? Ahora nos ponemos desde el punto de vista de contadores, ¿cierto? Fíjense a esto. Miren cómo funciona el estado de resultados, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro estado de resultados. ¿Cuáles son los ingresos? Los precios de venta. Los precios de venta por la cantidad de los productos vendidos son mis ingresos del periodo. Los costos, el valor del costo por las unidades vendidas, ¿cierto? El costo unitario por esas unidades me da el total del costo. Entonces, el precio de venta menos el costo me da una utilidad operacional, ¿cierto? Entonces, muchas veces yo presentaba los estados financieros y le decía a mi jefe, decía, mire, la utilidad operacional está dando el 29%. No, no, ¿cómo así? Si yo a todo yo le clavo el 40% de utilidad. Entonces yo le explicaba, no, no es que estén los estados financieros mal, ¿no? Porque me decían, no, entonces los estados financieros están mal. No, lo que pasa es que estamos haciendo el análisis de una manera incorrecta. Y la manera correcta es esta. Entonces, si yo tengo acá, imagínense esto. Si usted está esperando acá el 40%, ¿cierto? En la utilidad operacional, y no le ha restado los gastos fijos, los gastos financieros, puede ser que esa utilidad que usted esperaba acá del 15, ¿sí? Del 18%, la utilidad neta, se le empiece a bajar al 10 y al 9. Y ahí empieza a tener problemas porque su negocio no es lo rentable que usted pensaba y por eso nunca le alcanzaba el dinero, ¿sí? Entonces, siempre revisen esto. Entonces, dentro de la entrevista que yo le hago al cliente, también le digo, bueno, miremos los costos. Por eso le preguntamos, ¿usted dónde compra? ¿Cómo compra? ¿Cuánto le vale? Haga un listado de proveedores. Cuando usted está comprando y si usted tiene, por allá hicieron otra advertencia bien interesante, es si usted maneja un sistema integrado de calidad, cuando en el departamento de compras debe tener generalmente tres cotizaciones, pero es que las tres cotizaciones no es para cumplir la norma. ¿Es por qué? Porque muchas veces el que venda más barato no quiere decir que sea el mejor proveedor. Puede ser que ese proveedor me dé más crédito, me dé garantía, me dé otras cosas que no solamente por precio yo tengo que evaluar. Y yo clasifico. Mi primer proveedor es Mauricio, el segundo es William y el tercero es Catalina. Si Mauricio no cumple, sé que le puedo comprar a William. Y si William no cumple, sé que le puedo comprar a Catalina. Y siempre voy a tener disponibilidad de adquirir el producto. Que puede ser que Mauricio sea el más económico y me toque comprarle a William, pero ya estoy proyectando qué puede pasar hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, son tipos de análisis que nacen a raíz de hacer este tipo de entrevista, este tipo de visión
Desde la contabilidad. Fíjense que lo estamos hablando del contador, cómo el contador puede preguntar y traer una serie de información. Entonces, ya tenemos el costo. Entonces, ¿cuánto me daría la pantalla? Si la pantalla vale 300, ¿quién da más? Si la pantalla vale 300 y me quiero ganar el 60, ¿cuál sería el precio de venta? Colóquenmelo acá. Colóquenlo en la pantalla. ¿Quién da más? $750. Bueno, estamos conectados 40. Tengo 39 auditores. Confírmenme. 750, 750, 360. Utilicemos nuestra herramienta. 60, 300, 750. Y si todavía tienen dudas de, oiga, ¿será que lo estoy haciendo bien? Siempre tomen el valor de la utilidad y lo dividen entre el precio de venta. Le debe dar el valor que estoy buscando de utilidad. Recomendación siempre. En nuestra vida profesional, nadie nos va a pagar más por aprendernos las cosas de memoria, por contestar primero. Siempre validen la información. Cada uno tiene una manera de entender, de aprender. No hay una manera correcta. Hay una manera, la manera correcta es la propia, suya, con la que usted se siente seguro, con la que usted brinda valor. No le dé pena preguntar. Yo llevo muchos años en esto y todos los días me surgen muchas dudas. Pues yo llamo al experto, analizo, leo, verifico. Nunca entregue una información de primera mano. No lo haga. Es una recomendación. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces ya aprendimos, aprendimos, ya reestructuramos, ¿cierto? ¿Por qué debo calcular de alguna manera el precio de venta y cómo lo validamos? Listo. Entonces yo ya tengo un precio de venta y tengo un precio de venta y tengo un costo. Pero dentro de ese gran estado de resultados, oiga, pero usted tiene más gastos. Después hablamos de los costos indirectos de fabricación, pero como estamos hablando de la parte comercial, yo solo compro y vendo. Pero supongamos que yo estoy en un local comercial, entonces, ¿qué gastos adicionales debo tener en cuenta, cierto? Tengo unos gastos que les denominamos fijos. ¿Yo qué les llamo a esos gastos fijos? ¿O cómo los aprendemos a clasificar? Pues venda o no venda, me toca pagarlos. Entonces, si usted tiene una bodega, usted paga arriendo, ¿cierto? Mínimo paga servicios, paga el internet, ¿sí? Paga de pronto, no sé, gastos legales. Paga honorarios porque usted le paga, voy a poner más bien, honorarios, porque usted le paga de pronto a un abogado. De pronto usted le paga, no tiene o sueldos. Entonces acá un gasto fijo es el sueldo de mi secretaria. Venda o no venda, usted le tiene que pagar a la secretaria, ¿cierto? Entonces son gastos fijos. Entonces voy a poner acá que un arriendo puede valer $1.000, los servicios valen $250 y yo le pago, ya vi que le voy a pagar $700 de honorarios a mi secretaria. ¿Sí? Cuando yo me siento con mis clientes, hay una estructura, ¿cierto? Que está codificada. ¿Y por qué es importante codificarlo? Porque los software contables necesitan de un orden numérico. O sea, es mucho más fácil el análisis entre números y códigos que entre conceptos y letras y descripciones. Por eso es importante la codificación. Y ahí tenemos una codificación general. Entonces tenemos un plan de cuentas. Háblanos acerca de este plan de cuentas, William.
Y bueno, como todos ya conocemos, siempre nosotros tenemos que manejar y tener un plan de cuentas muy práctico. Es decir, tener todo lo que tiene o conlleva tener el negocio en la empresa, pero para nosotros siempre hay un ente regulador. En este caso, la superintendencia maneja un plan de cuentas, digamos, general, el cual nosotros tenemos la posibilidad de adaptarlo. Pero es una base para nosotros poder crear nuestro propio plan de cuentas o a su vez adaptarlo a la necesidad que tenemos. Porque es importante tenerlo. Todos en abril ya sabemos que es un relajo por poco subir la información a la superintendencia. Si no contamos con un buen plan de cuentas, obviamente se nos va a complicar el trabajo, a pesar de que la página también no colabora, pues obviamente se nos hace mucho más difícil. ¿Cuál es la intención de tener un plan de cuentas? Como les estaba comentando, Mauro, es poder tener un mayor análisis, poder tener mejores agrupaciones y poder darnos cuenta de qué rubro entra en cada concepto, en cada grupo de cuentas para poder dar un análisis, poder dar hasta indicadores financieros que nos permite dar una mejor visión a los dueños de la empresa, a los gerentes, de cómo está la situación. ¿Sí? Entonces el plan de cuentas es por poco el eje fundamental de una contabilidad o de una empresa. Tal cual como lo expresa William. Entonces, como acá estamos es para ayudarnos y para que ustedes vean que hay maneras más eficientes de hacer a veces las cosas, ¿cierto? Si yo pienso, si el requerimiento es tributario y la Superintendencia de Sociedades me pide en ese plan de cuentas, pues acostumbrémonos desde el principio a codificarlo con el plan de cuentas general, para que ustedes no tengan duplicidad de códigos. Lo que pasa es que eso requiere tiempo, es de sentarse y hacerlo una vez. Cuando usted lo hace una vez, es muy probable que usted lo pueda replicar a sus otros clientes, porque usted va a generar un mismo método de trabajo. La contabilidad repetitiva. La contabilidad, si ustedes se dan cuenta, nosotros todos los meses hacemos casi prácticamente lo mismo. Generan facturas, registramos facturas, codificamos, hacemos estados financieros. Bajo esos mismos códigos podemos liquidar los impuestos, presentamos impuestos. O sea, eso es lo mismo todos los meses. Entonces, si yo tengo un esquema igual y el esquema igual es, digámoslo que igual no, congruente, para llamarlo de una manera, es similar en todas las empresas, ¿cierto? Pero cada empresa tendrá de pronto un auxiliar que cambie y que hace que ese estado financiero en ese momento sea diferente. Pero a nivel de cuenta, la misma. Yo hablo de los ingresos y todos hablamos de los ingresos y todos me entendieron que es un ingreso. Pero el cliente quiere determinar sus ingresos a un nivel de detalle de su organización. Entonces, por eso es importantísimo tener que en el software que yo utilice, yo pueda mantener unificados los códigos que sirvan igual para la parte tributaria, igual para la parte legal, igual para la parte societaria, igual para la parte de los clientes. Y así ustedes van a tener un único reporte. Entonces, yo me siento con los clientes y yo utilizo este listadito y le hago como un checklist. Listo, usted tiene sueldos, tiene honorarios, uy, impuestos. Claro, hay impuestos nacionales, de pronto ya hay impuestos territoriales, pero esos impuestos territoriales tienen un tratamiento contable diferente y es un costo, ¿cierto? El impuesto es un costo, es un gasto. Tengo arriendos, tengo servicios, gastos legales y empiezo a hacer y después de que hace uno el barrido con el cliente de todos estos gastos, pues yo ya tengo la seguridad de que ya, ahora sí creo que tenemos un panorama completo de lo que le vale al cliente esa, esa producción. Y ahora, con esa información, ¿yo qué puedo hacer? Calcular un punto de equilibrio. Entonces, ¿cuántos de ustedes le han calculado el punto de equilibrio al cliente? Honestamente, dígame ahí, sí, no, sí, no. Yo empiezo, no. Yo no lo hacía. No, no. Porque yo pensaba, a mí primero me da pereza, que eso es algo que siempre pasa. A mí no me pagan para eso. Y segundo, yo no le veía utilidad para mí como contador. Y acuérdense que empezamos la charla diciendo que cómo vamos a utilizar el presupuesto a favor mío y que eso le sirva también al cliente. Pues imagínense que yo
recibía muchos trabajos y esos clientes no duraban un año, no me pagaban, se quebraban y cerraban. Yo sí trabajé. ¿Quién perdió más? Pues perdí yo porque a mí no me pagaron. Cuando yo empecé a hablar del punto de equilibrio, entendí que eso me da la medida para que el cliente, o sea, que el cliente me diga la verdad. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Ahí en la cartilla de Excel está la opción. Entonces voy a tomar el primer producto. Entonces dijimos que si yo me dedicara solamente a vender, si yo me dedicara solamente a vender teclados, ¿cierto? Y los voy a vender a 33.33. Entonces, precio 33.33. El costo de esos teclados, el costo estaba en 20. Es $20. Listo. ¿Y cuáles son mis gastos fijos? Entonces, totalicemos nuestros gastos fijos. Serían $1,950, ¿cierto? $1,950. Quiere decir que yo necesito vender 146 teclados a 33 pesos y comprar 146 teclados a $20, perdón, para no ganar ni perder. Ah, ¿cómo así? Entonces, pues, vamos a sacar el presupuesto. Pongámoslo acá. ¿Cuántas unidades tengo que vender? 146 unidades, perdón. 146.2537. ¿A cómo las voy a vender? A 33 $33. ¿A cómo las compré? A $20. ¿Cuáles son los gastos fijos que yo tengo? Entonces acá yo los clasifico. Fíjense que ahí ya los tengo clasificados. Entonces yo llego y digo acá, arriendos eran 1,000, entonces busco arriendos, servicios 250, servicios 250 y honorario 700. Listo. ¿Cuánto gané? Nada. El punto de equilibrio es el inicio de los negocios, no es el fin. Entonces a mí me dicen, no hablamos algo de las ventas. Oiga, Mauro, pero es que los teclados, claro, usted los va a vender a $33 porque se quiere ganar. Dijimos que nos íbamos a ganar el 40%, ¿cierto? Pero resulta que comercialmente los teclados salen a $20. Y, pues entonces es que el distribuidor no es distribuidor, es otra persona como yo que se está ganando una intermediación y por eso le sale más caro. Yo no puedo vender teclados a $33, nadie me los va a comprar. Entonces, cuando yo calculo los precios de venta, esto es un cálculo matemático que yo debo comparar con la realidad comercial. Entonces, venga, no, los teclados no pueden salir a eso. Entonces entonces esos teclados voy a ganar menos por los teclados. Y empiezo a mirar el precio de venta al cual yo puedo ser competitivo. Eso es algo que tiene que ver cuando miremos en el módulo 3, las ventas, ¿cierto? Para este ejercicio, digamos que sí somos competitivos con esos teclados. Entonces quiere decir que mínimo en el mes yo tengo que vender 146 unidades de teclados, ¿sí? Te sale otra pregunta, la capacidad instalada. Oiga, ¿y la capacidad instalada, Mauro, usted puede vender 146 teclados? Sí, claro, yo puedo vender más. Es más, mire, yo puedo vender 250 teclados. Ah, qué bueno. Entonces, si usted vende 250 teclados, ya va a tener una utilidad de $1,383. Entonces, el negocio es rentable. Pero si, ¿qué tal yo le diga, uy, no, hermano, yo máximo puedo vender 20 teclados? Pues, hermano, si usted vende 20 teclados, usted va a perder mensualmente $1,600. El punto de equilibrio es el momento donde me va a dar hacia dónde debo coger y si tengo la capacidad de hacerlo. Muchos de mis clientes se enamoraron de un negocio y les pareció bonito y durante 3 años perdieron plata porque pues, nunca llegaron al punto de equilibrio
y vieron que no tenían la capacidad para producir más de lo que podían producir. Y ahí empiezo yo a entender, oiga, ese cliente, porque miren, cuando yo hablo acá de honorarios, y acá yo no le he metido los honorarios del contador, pero es que yo le cobro $500 a ese cliente. ¡Jue madre! Entonces, ese cliente, ¿cuánto tiene que vender? Pues, mano, tendría que vender, si son 2.450, ¿cierto? 2.450, tiene que vender 184 unidades. Ahora sí, sí tiene sentido, sí las puede vender, no las puede vender, tiene capacidad de pago el cliente conmigo. Y esto es la primera capa, ¿no? Porque una cosa es lo que yo quiero hacer, que es mi presupuesto. Esto es lo que yo quisiera hacer. Pero, ¿cómo voy? Si lo estoy haciendo, lo más importante del presupuesto no es solamente hacerlo. Lo más importante del presupuesto es compararlo, revisar qué está pasando en un periodo corto de tiempo. Mi presupuesto es para dónde voy. La realidad me dice cómo vamos. Y el resultado es saber si cumplí, si llegué o me hace falta por recorrer. Entonces, el primer módulo, ser un contador estratégico, es entender que los números tienen una razón de ser, que yo debo ser empático con mis clientes, debo conocerlos, no en lo posible como profesional. Si yo no conozco un negocio, pues no acepte de una, sino trate primero de involucrarse para saber su conocimiento hasta dónde le da, ¿cierto? Si usted es una persona que lleva muchas asesorías contables, mire su capacidad instalada. ¿Cuántas asesorías puede llevar para no quedar mal y poderle cumplir a todas las personas que también me sirve para hacer mi propio presupuesto? Y ahora cuantifico dónde viene, ¿cierto? De bueno, listo, muy bonito y cómo lo hizo. Y ese es el camino que vamos a recorrer en estos 3 módulos que nos quedan. En el módulo 2 vamos a ver los costos, cómo ajustamos los costos, cómo codificamos los costos para que podamos tener algo como esto. Creo que no se ve. Momento. Creo que no se ve. Ahí están viendo un estado de resultados, ¿cierto? ¿Sí? Ahí sí se te ve. ¿Cómo hago para que una vez que yo tenga cuantifico y tenga parametrizado mi sistema, baje un informe y yo pueda analizar cuenta por cuenta ese estado de resultados? Vean, ingresos, costos, gastos, ¿cierto? Gastos de ventas, gastos financieros, una utilidad y la probabilidad de hacer una planeación tributaria con los resultados de ese cliente, utilizando una herramienta y haciendo el mismo trabajo en el mismo tiempo en que estoy haciendo hoy el trabajo que hago. Y de eso se trata el Psycho-Partners Academy, de eso se trata todos estos módulos que vamos a ver, y de eso se trata aportar para que nuestro trabajo sea más eficiente. ¿Cómo la ven hasta ahí? ¿Alguien quiere participar? ¿Tiene una duda? ¿Tiene algo que aportar? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Cómo la ven, compañeros? Sí, señor, esas plantillas las vamos a compartir. ¿Alguien Cristina quiere quiere, aportar? Dime. Cristina quiere participar, no sé si le pueden habilitar el micrófono. Ah, claro. Vale, ¿nos ayudas abriéndole el micrófono a Cristina? Está habilitado. Ya está habilitado. Cristina, cuéntanos. ¿Cómo estás, Andrés? Mira, nosotros bueno, estamos haciendo un cuadro parecido al que estás mostrándonos en este momento para cada cliente. Y Sí. sí nos gustaría, o sea, si saliera del Contífico sería espectacular, pero claro, hasta el momento lo estamos haciendo manual, entonces quisiera preguntar, o no sé si eso nos van a decir después, si es que ya existen los módulos, porque tú decías que
es tan importante tener como la trazabilidad y las transacciones administrativas y que ya no se vuelvan a repetir en la parte contable. Entonces, existen, nosotros tenemos muchas contabilidades de Codifico y nos gustaría tener esos módulos que nos permitan convertir las transacciones administrativas en contables y poder tener justamente este tipo de informes, también que ya podamos obtenerlos directamente de Codifico y no tengamos que hacerlos manualmente. No sé si hay esa posibilidad, si ya los desarrollaron. Todavía no los han desarrollado, pero lo que vamos a hacer en estos módulos es preciso crear nuestras plantillas para que tú bajes un informe y te sirva como lo que te acabé de mostrar. ¿Sí? ¿Sí ves? ¿Yo qué hice? Yo aquí, digamos que tengo un informe, yo lo formulé, lo que vamos es a construir esa formulación, que es algo muy básico, pero que con solo un clic ya me da la información que yo necesito. Entonces, cada vez que yo bajo el informe cada mes, que termino en mi aplicación la contabilidad, ¿cierto? Bajo el informe, lo pego en esta plantilla de Excel y ahí yo ya voy a tener la información. Y de eso se trata. A veces, digamos que aunque no tengamos todas las herramientas en un aplicativo, hay maneras de potencializarlo, porque lo podemos potencializar y en este camino eso es lo que vamos a hacer. Potencialicemos lo que tenemos con estas herramientas que les estamos compartiendo. Y si ustedes ven dentro de los módulos que siguen, porque la idea es que los que se quedaron hasta el final van a ser los primeros invitados para el módulo 2. Para entrar a los módulos, como esto es de Sigo Partners Academy, ¿cierto? Se deben convertir en partners. Entonces, no todos van a tener el ingreso a todos los módulos. Entonces, siempre, digamos que como contador me lo tendré que ganar. Pero ustedes que han estado acá pendientes de todo el proceso, son los primeros invitados a nuestro siguiente módulo. Y estas ideas que tú nos estás dando y esto que estamos es parte de la creación de este conocimiento. Esto es un entrenamiento para que ustedes lo hagan, que ustedes se unten, que ustedes digan, oiga, sí, yo lo hice y me funcionó. Oiga, qué chévere, me interesó. También puede pasar, no, no me interesa, no me gustó. Bienvenidos sean todas las críticas, todas las felicitaciones y todos los aportes. Entonces, Cristina, bienvenida. Sé que lo que vamos a hacer con estas plantillas te va a ayudar un montón con Cuantífico y de eso se trata, sacarle el jugo a la herramienta que tienen para hacer más eficiente lo que tú estás haciendo. ¿De acuerdo? Dice Lucía, ¿cómo realizar presupuestos por departamento? Módulo 2. Pero te voto, es lo mismo, te voy a hacer así resumido, que suena fácil. Es hacer el mismo presupuesto, ¿cierto? Pero por centros de costos. Entonces, cada centro de costos, pues tendrá un valor. La suma de todos los centros de costos, pues me da el presupuesto general. Hay formas, mecanismos de hacerlo, pero digamos que vamos a dar como unos tips para que tengan en cuenta con la herramienta de cómo lo pueden manejar. ¿Qué porcentaje de utilidad es recomendable para el precio de venta? Pues es que es como si, ¿cómo te cambiaría la pregunta? Recuerda que es que el comerciante, o sea, primero, recuerda que los precios de venta se regularizan en el comercio. Entonces, si yo tengo la oportunidad de tener buenos costos, comprar a un buen precio y venderlo más caro, pues ese es el sentido de vender. Pero el porcentaje de venta generalmente depende de cómo lo vende mi competencia. Claro, yo digo, no, pues lo recomendable es ganarme el 100%. Claro, pero la maleta tú la vas a vender en 200.000 pesos y en el comercio solamente las ofrecen a 100.000, pues no tiene sentido. Entonces siempre tienes que tener el punto de referencia de la competencia. Por eso es importante tener proveedores y después en las ventas uno analizar la competencia. ¿Eh? Blanca, este informe es magnífico para la toma de decisiones. Y lo que tú dices, es necesario hacer un estudio de mercado. Yo les estoy hablando de unas generalidades, pero la idea es que nos llevemos como cuál es la ruta que quisiéramos transitar, ¿saben? O sea,
y ahí se empieza a detallar. Entonces, lo que dice Blanca para lo que tú estás preguntando del porcentaje, uno hace un estudio de mercado. Si el cliente tiene la capacidad económica, me imagino que puede hacer el estudio de mercado y tendrá unos indicadores que depende de la ciudad, de la estacionalidad del periodo, o sea, porque no es lo mismo enero que junio. Si yo tengo una empresa que es de turismo, me imagino que habrán las fechas de diciembre, las fechas patrias de los festivos, que hacen que esas fechas pueda vender mejor. Hay unas que son bajas. Aquí vamos a hablar de un presupuesto estacional, pero los presupuestos no son estacionales. Yo puedo hacer un presupuesto de todo el año, pero si yo quiero vender $10.000 en todo el año, pues puede ser que en enero vendí 500, en febrero vendí 2.000. ¿Por qué? Porque por eso cuando estamos mirando, les voy a poner aquí, cuando estamos mirando, venga, Mauro, pero ¿por qué si el presupuesto dice que en promedio vendo $2.000, en febrero vendí 3.000? Pues porque ese es el Día del Padre y nuestro producto se vende más en el Día del Padre. Fíjate en marzo que vendí menos, ¿sí? Como contador, ¿yo cómo lo utilizo? Yo empiezo a mirar y digo, oiga, pero ¿por qué no registraron facturas de dotación? Ah, es que se nos olvidó. Registrémoslas antes de entregarle los informes a los clientes. Entonces yo hago un barrido y miro lo que está muy alto, lo que está en cero y qué ha pasado. No, esto está alto. Fue que el mes pasado se me olvidó contabilizar la prima y la contabilicé en un solo mes. Ah, bueno, pero hay una explicación y a eso son las variaciones. Yo quería vender, pero no pude. No, no, la culpa no es del contador. Yo como dueño tengo que llamar al vendedor, al equipo de ventas. Bueno, ¿qué pasó? No estamos vendiendo los teclados. Sí, no, es que eso está muy caro y la gente no le gustó el color. Entonces vienen una serie de operaciones administrativas que le van a dar al gerente una visión para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces fíjense que si yo solo presento un estado financiero, es plan, es un papel, es un informe, pero ese papel tiene una historia, tiene un análisis. Por eso los invito que no les dé miedo a perder, a competir, no, a utilizar la inteligencia artificial, herramientas adicionales, porque aunque la inteligencia artificial va a quitar procedimientos, procesos, operaciones, ¿sí? El que esté preparado y que maneje las herramientas se va a convertir en un contador utilitario porque la inteligencia artificial no le va a poner ese sentido de interpretación humana que requiere un número. Claro, te interpreta un estado financiero y te va a dar unos ítems, pero eso sin el humano que lo ejecute. Mire, la tecnología está hecha por humanos para humanos. Entonces, es el momento de empezar a mirar cómo hacemos más ágil muchos procesos manuales y cómo contestamos la primera pregunta que hicimos. ¿Por qué contratar a Mauricio en vez de a William? Entonces, William, bueno, ¿qué vas a ofrecer? Entonces, William dirá, tengo estas y estas herramientas. Mauricio, yo hago esto y esto y esto. Y eso nos va a obligar a competir con calidad, con nivel, a no regalar nuestro trabajo, a que nos paguen por lo que realmente hacemos, porque nos ven que somos unos aliados estratégicos de empresas. Entonces la pregunta y quiero ver ahí, ¿quiénes quieren hacer el módulo 2? Pongan sí, 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 no, no, no. Recuerden, ahorita Vale les hace el cierre. Recuerden contestar la encuesta, estar pendientes del módulo 2 ahorita en septiembre. Como les dije, los que contesten la encuesta y se queden hasta lo último, pues tienen asegurado el módulo 2. Si alguien quiere decir algo, quiere aportar, digan si les gustó, si no les gustó, también están invitados a que reaccionen. De mi parte, les agradezco un montón por estar conectados este tiempo con nosotros. Es nuestro primer módulo, es el inicio de este Sigo Partners Academy y esperamos que sea el inicio de muchos módulos más. De mi parte les agradezco un montón. Si alguien quiere hablar, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Mauro y William, por acompañarnos el día de hoy. Todos aquí dándonos las gracias. En este momento les voy a